el impuesto a los súper ricos que cada tanto vuelve a la agenda, tenemos a dos muy buenos invitados, a la diputada Alejandra Sepúlveda. Ella es diputada de la Federación Regionalista Verde Social por la región de O'Higgins e impulsora del mencionado impuesto a los súper ricos. ¿Cómo estás, Alejandra Sepúlveda? ¿Cómo estás, Federico? Un abrazo grande para ti y para todos los auditores de la radio. Gracias. No, y gracias tenemos a Sebastián Izquierdo, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, vinculado a Evópoli. ¿Cómo estás, Sebastián Izquierdo? Hola, muy buenos días, Federico y diputada. Gusto saludarlos. Hola, Sebastián. Oye, y a esto podemos sumar que hoy día en El Mostrador hay una columna de opinión del economista Andrés Palma donde justifica la necesidad de un impuesto a los súper ricos y que seguramente le da la razón en eso a la diputada Sepúlveda que impulsó el proyecto, ¿no? Bueno, tenemos a los dos panelistas que me gustaría darles la palabra. La provocación ya la hice. Alejandra Sepúlveda, ¿por qué no nos cuentas muy brevemente en qué consiste el impuesto a los súper ricos que presentaste tú y otros en el Parlamento y que está en actual tramitación? ¿En qué consiste y por qué y qué se espera recaudar? Y después de que tú nos expliques muy brevemente, le vamos a dar la palabra a Sebastián Izquierdo, que seguramente no está de acuerdo con el impuesto a los súper ricos. Bueno, primero decir que el impuesto a los súper ricos nosotros lo presentamos en el Congreso el 1 de mayo del año pasado. O sea, va a cumplir ya un año, ¿no es cierto?, en el Parlamento. Y de verdad, ahí, Federico, que nos costó mucho que se pusiera, ¿no es cierto?, en discusión, quizás por todo, ¿no es cierto?, la vorágine de proyectos que tuvo que realizar el Parlamento este año y el año pasado fundamentalmente. Entonces, lo que se incorpora es un nuevo artículo en la Constitución, donde se plantea, ¿no es cierto?, un impuesto a los súper ricos por una sola vez, es un impuesto al patrimonio, de las grandes fortunas, de carácter personal, que para nosotros lo más importante era el destino, ¿no?, de cómo recaudábamos hoy día, ¿no es cierto?, recursos frescos, que permitiera destinar esto a la creación o a incorporar estos recursos para la pandemia. Y ahí pensábamos, y lo dice el proyecto, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la renta básica de emergencia. Es una tasa, ¿no es cierto?, que nosotros proponemos en el proyecto de 2,5% del patrimonio bruto de las personas que tengan tanto el domicilio en Chile como en el extranjero y que sean titulares de bienes, ¿no es cierto?, derechos que tanto en Chile como en el extranjero y que además sea contabilizado al 31 de diciembre del 2019. Planteamos ahí una cifra sobre los 22 millones de dólares y nosotros pensábamos ahí alrededor, ¿no es cierto?, de recaudar alrededor de 6.500 millones de dólares. Es un proyecto que está en simple, que la idea es cómo poder ir mejorándolo, ¿no es cierto? Entendemos que es una reforma constitucional, por lo tanto, la idea es hacer la gran bajada y esperar, ¿no es cierto?, que los artículos que podamos ir discutiendo hoy día en el Congreso, pues ya se aprobó en términos generales, pero podamos ir haciendo la bajada con la expertise y con los artículos complementarios que puedan encontrar, ¿no es cierto?, y estudiar los diputados, tanto de la Comisión de Constitución como también esperamos que pueda ir haciendo. Y se hace como reforma constitucional porque en materia de impuestos es resorte exclusivo para una ley del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, y como eso no ha ocurrido, lo están haciendo desde el Congreso como reforma constitucional. Esa es la idea, que es más o menos como el retiro del 10%, ¿no? Es muy importante decir que esto es antes del retiro del 10%, ¿no? Por eso no, pero digo la fórmula utilizada. Claro, la metodología es la misma, o sea, no tuvimos, esta es una propuesta que se viene haciendo al Ejecutivo hace bastante tiempo, desde la Comisión de Hacienda. Y frente a la coyuntura hoy día, ¿no?, de la pandemia, bueno, dijimos aquí hay una alternativa, ¿no? Como hemos propuesto varias otras, el royalty también es una, ¿no? Entonces hemos propuesto varias a partir precisamente de una reforma constitucional, dado que no tenemos, ¿no es cierto?, competencia en poder una ley. ¿Ah? Pero Alejandra Sepúlveda, tiene importancia no solamente en lo simbólico, sino que requiere mucha votación, requiere un quórum muy alto, por lo mismo disminuye las probabilidades de aprobación.
pero nos ha ido bien, Federico. Ya, vamos a darle la palabra a Sebastián Izquierdo, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. Sebastián, ¿qué opinas tú sobre el impuesto a los súper ricos? ¿Es procedente? ¿Es necesario? ¿Conviene? Bueno, antes, ¿qué puntos yo creo que podría converger con Alejandra? O sea, ¿qué puntos comunes creo que podemos tener en conjunto? El primero, yo creo que Chile necesita más recursos, lo vamos a necesitar producto de la pandemia. Está claro que el Estado va a necesitar hacerse cargo de la deuda que se ha generado, y también necesitamos nuevas políticas sociales, y por lo tanto yo creo que buscar alternativas de mayor recaudación a mí me parece correcto, como también buscar alternativas novedosas para hacerse cargo de los problemas sociales. Yo creo que una alternativa es justamente la renta básica de emergencia. Podemos tener ciertos matices, qué tan el grado de universalidad de esta, si es que esta va a incentivar o no la formalización del empleo, pero creo que esos son los puntos que a mí me parecen atractivos y buscar la mejor forma de avanzar. Pero tenemos diferencias respecto al cómo. Yo creo que un impuesto a los súper ricos, como se le dice, que es básicamente un impuesto al patrimonio bruto, en este caso, como se está planteando, creo que no es la mejor herramienta. Y voy a decir por dos conjuntos de argumentos. El primero, yo creo que cuando tenemos, si bien estamos en un proceso de cambio para una nueva constitución, creo que los proyectos deben respetarse en relación al marco jurídico actual, y yo creo que tengo serias dudas respecto a la inconstitucionalidad. ¿Y por qué digo eso? Porque es básicamente el Ejecutivo el que tiene el poder en el artículo 65 de imponer, suprimir, condonar tributos, es decir, todo lo relacionado a los tributos están en manos del Ejecutivo. Y también... Pero por eso se está haciendo como reforma constitucional, Sebastián. Claro, pero yo estoy en discrepancia de ese mecanismo, porque yo creo que no respeta el espíritu de nuestra Carta Magna, lo que no quita que en una futura Carta Magna tengamos que tener un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social, pero claramente esto va a ser un artículo transitorio para modificar algo que sabemos que no era el espíritu de la Carta Magna. Me parece que no es el mejor camino, pero bueno, podemos tener diferencias en ello y bienvenido sea. Dejemos las formas para irnos al fondo. ¿Por qué tú no estás de acuerdo con un impuesto a los súper ricos? Vámonos al fondo. A ver, la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cuántos recursos necesitamos para en nuestras arcas fiscales adicionales? Y la verdad es que la misma diputada nos decía que ella creía que con este impuesto iba a recaudar 6.500 millones de dólares, y la verdad es que si uno se va a la evidencia internacional, esto con suerte llega a 0.4%, 0.8% del PIB, y en verdad el promedio en la evidencia internacional es de 0.4, es decir, 1.000 millones. Por lo tanto, yo creo que no vamos a cumplir la meta que necesitamos, y yo creo que hay otras alternativas que son bastante más audaces y al final de cuentas van a poder traernos más recursos, y también con la progresividad que también se busca. El segundo es que vámonos a términos más prácticos. ¿Cómo vamos a valorizar el patrimonio bruto de una persona? Es decir, ¿cómo vamos a saber cuáles son los recursos? ¿Cómo vamos a estimar? Imagínense un cuadro que puede valer muchos millones de dólares. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en ese precio? Y la verdad es que al final de cuentas los costos operativos han hecho en la experiencia internacional, los países que hayan impulsado esto, al final de cuentas lo hayan terminado derogando, y ya esta política es más bien del pasado que del presente. Lo segundo es que mucho del patrimonio no es recursos líquidos, es decir, que pueden ser disponibles inmediatamente, pueden estar en otras partes del mundo, pueden estar en activos que son muy difíciles de llevar a la liquidez para poder pagar este impuesto en menos de 30 días. Y por último, que yo creo que una de las preocupaciones más importantes es que se dice que esto es por una única sola vez. Y efectivamente, cuando una sola única vez, los incentivos de las personas que tienen mucho dinero podrían atenuarse en el sentido de poder pescar estos dineros y llevárselos a otras partes del mundo. Bueno, pero por eso una sola vez, para que no se genere ese incentivo perverso. Efectivamente, por eso lo reconozco, pero a la vez, si nos vamos ya no a la historia del mundo, sino que más bien la historia chilena, nos podemos dar cuenta que hay muchos cambios de impuestos que han sido transitorios, pero siguen permanentes hasta el día de hoy.
vámonos post-terremotos, ¿se acuerdan que se elevó el impuesto de primera categoría transitoriamente? O vámonos a 1988 también, y tenemos muchos casos, el gobierno de Elwin también, etcétera. Entonces, los agentes, al final de cuentas, saben que esto no es tan claro tus puntos, Sebastián. Ha sido súper claro en tus puntos. Mira, hay dos temas que tú mencionaste que me gustaría pasarle la palabra a Alejandra Sepúlveda. Que tú dices que hay acuerdo, o podría haber acuerdo con lo que dijo Alejandra, que hace falta recaudar más dinero, lo cual es bastante evidente, ¿no? Porque hay muchas necesidades, ¿no? Y sobre todo en esta época de pandemia han sido crecientes, explosivas. Y lo segundo es que debiera ser progresivo, es decir, quien más tiene, más debe ir a aportar, siguiendo una lógica de justicia mínima, ¿no? Entonces la pregunta del millón, y le doy la palabra a Alejandra Sepúlveda, si es que eso es así y hay acuerdo entre Sebastián Izquierdo, que es director ejecutivo del Centro de Estudio Horizontal y que es el think tank vinculado a Evópolis, un partido de derecha, y Alejandra Sepúlveda, que es una diputada del Frente Regionalista Verde, ¿cierto?, que es una persona de centro izquierda, y hay acuerdo en esos dos puntos. ¿Cómo llevarlo a cabo? Entonces, si dicen, no, impuesto súper rico no, porque no se recauda lo necesario, porque tiene distorsiones, pero ¿por qué no hay otros mecanismos entonces? Por ejemplo, incluso el gobierno ha dicho que hay exenciones que le permiten a los súper ricos eludir impuestos y que hay que tapar esos hoyos, acabar con esas exenciones, y no se hace. Y el Ejecutivo no impulsa el proyecto de ley para tapar esos hoyos tributarios. Entonces, estamos, Alejandra Sepúlveda, en un círculo vicioso, en un zapato chino, donde hay acuerdo en lo básico, pero nadie le pone el cascabel al gato. Mira, Federico, yo creo que primero tú tienes razón. O sea, hoy día yo, y comparto ahí con Sebastián, ¿no? Y me alegro que estemos de acuerdo en dos principios que son fundamentales para impulsar reformas tributarias. Ahora, el problema es que aquí el Ejecutivo no ha tomado decisiones, ¿no? O sea, frente a lo que está ocurriendo en pandemia, donde además las políticas o los instrumentos que ha planteado de ayuda a las personas son insuficientes, restrictivos y no tienen el carácter universal como lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud, nos complica. Entonces nosotros hemos puesto a disposición a través de esta reforma constitucional una vía, una fórmula, no es la única. Yo creo que lo que tú has planteado en términos de las exenciones tributarias la hemos estado pidiendo hace bastante tiempo, incluso antes de la pandemia. Entonces, la idea es cómo hoy, con este instrumento, que lo hemos dicho, bueno, aquí es por única vez, pero entendemos también que si tenemos en futuro una reforma tributaria, vamos a tener que abordar este tema con seriedad y a largo plazo. Pero también poder sacar algunas yo diría argumentos que ha planteado Sebastián, que igual le preocupan, ¿no? Esto de que hoy día, ¿no es cierto?, no se está utilizando en el mundo, que va en caída libre, lo que tiene que ver con el impuesto a los súper ricos. Muchos países a lo largo del mundo, ¿no?, hicieron esto como una política pública que fue exitosa. O sea, Dinamarca, por ejemplo, que estableció este impuesto a los súper ricos en 1903, que recién lo derogó en 1997, pero fueron 94 años que utilizó el impuesto a los súper ricos. Finlandia, que lo hizo el año de 1919, pero que el 2006 recién terminó con el impuesto a los súper ricos, y fueron 87 años de utilización de este impuesto. Suecia, ¿no es cierto?, y además Dinamarca y Suecia, que recaudaron casi el 98%, o sea, un nivel de eficiencia tremendo. España que lo incorporó en 1977, lo sacó en el 2008, pero lo vuelve a reintegrar. Y el mejor ejemplo sin duda es Suiza, ¿ah? Es Suiza que tiene desde 1840, y que la propia, ¿no es cierto?, OCDE ha dicho que es un ejemplo muy importante a seguir. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, los países ya no utilizan este impuesto, no es así. Y aquellos que ya no los utilizan es porque lo han usado más de 50 años. Es un muy buen punto. Tienen un nivel impositivo distinto. ¿Ah? Alejandra Sepúlveda, es un muy buen argumento. Me gustaría saber qué dice Sebastián Izquierdo sobre eso. A ver, yo creo que
nos enfrentamos a problemas del presente, pero debemos tener una mirada de futuro. Que alrededor hay un documento que a mi juicio es bastante bueno, del Centro de Estudios Públicos, que lista 13 países. Y es cierto, como dice Alejandra, muchos de ellos en 1950, 1970 establecieron este tipo de instrumentos, pero por alguna razón, ya en el siglo XX, en el siglo XXI, la mayoría, por no decir los todos, creo que son todos, están derrogados. Entonces, la verdad es que yo prefiero un país que mire el futuro a que esté mirando los ejemplos de países desarrollados, pero desde hace 30, 40 años más. Y es por eso que la verdad es que hoy día, y a mí me enoja, para ser súper sincero, cuando yo veo este tipo de exenciones tributarias, que al final de cuentas uno empieza a escarbar un poco más allá, y uno se da cuenta que son privilegios tributarios para las personas que más tienen. Entonces, yo sé que es muy difícil abordar esta materia porque estamos llenos de conflictos de interés, de grupos de presión, etcétera, pero justamente, y yo entiendo coincidir también con Alejandra, que acá yo creo que el Ejecutivo debe ponerlo en tabla rápido. El ministro de Hacienda Briones, el ex ministro de Hacienda Briones, llamó a una comisión de economistas transversal y se pusieron a trabajar, pidieron un informe a 2 organismos internacionales, es decir, por primera vez tenemos los insumos y yo la verdad es que espero que desde ahí vengan los nuevos ingresos fiscales, que la verdad es que a mi juicio son más del triple que lo que podría recaudar un impuesto como los super ricos. Entonces, Sebastián Izquierdo, acabas de mencionar un concepto fundamental que me gustaría que en los últimos minutos de esta conversación lo centráramos en él. Hablaste de conflictos de interés. Nos recordaste que el proyecto para tapar hoyos tributarios, es decir, para evitar exenciones que favorecen a los súper ricos, pues está prácticamente listo, ha habido comisiones, estamos todos de acuerdo, centro, izquierda y derecha de acuerdo que hay exenciones que hay que eliminar para dejar de favorecer a los súper ricos desde el punto de vista tributario, etcétera, etcétera, pero eso no ocurre. No se presenta el proyecto de ley, no se le da urgencia, tampoco se apoya el proyecto de reforma constitucional de impuestos a los súper ricos que impulsó Alejandra Sepúlveda. Entonces, volvamos, no habrá conflicto de interés en esto, porque ya sabemos que el presidente Sebastián Piñera es uno de los hombres más ricos del mundo, está en el listado de Forbes, 2.900 millones de dólares, 300 millones más que el año 2019, y cualquier impuesto, cualquier iniciativa que afecte a los súper ricos desde el punto de vista tributario lo va a afectar a él. No estamos frente a un evidente caso de conflicto de interés. Alejandra Sepúlveda. Mira, yo creo que sí. Pero a mí me cuesta como dejar pasar algunas cosas que dice Sebastián, ¿eh? Primero yo quiero decir que el ministro Briones, al cual tuve la oportunidad de trabajar con él desde la Comisión de Trabajo, era un ministro que decía permanentemente no al diálogo. No al diálogo. Nosotros estuvimos 6 meses tratando de tener una reunión con él, precisamente para mostrarle una batería de proyectos que tiene que ver precisamente uno de ellos, el de los súper ricos. Entonces, mi preocupación es que tú te golpeas con una puerta, ¿no es cierto?, que se llama gobierno y fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, que no acepta propuestas. Entonces, no nos queda otra, ¿no es cierto?, que presentar estas reformas constitucionales. Ahora, yo quiero decir, mira, el grupo Luxi, Sayé, ¿no es cierto?, Said, Yarur, que son los súper ricos, ¿no es cierto? Luxic, por ejemplo, el cobre, Piñera, hablamos, la Antofagasta Minerals, ahí decimos, bueno, ¿y por qué no el royalty hoy día? Julio Ponce de Leruso, Quimich, el royalty que nosotros proponemos es cobre y litio. Entonces, bueno, ahí está. Hoy día, imagínate qué es lo que ha significado el aumento, 12.500 millones de dólares más en su fortuna del grupo Luxic. 4.100 millones más o 1.700 millones más del grupo de Julio Ponce Lerú. Pero cuando yo digo Luxic, Sayé, Said, Yarur, tú sabes que ocupan el 75%, ¿no es cierto?, del fondo total de las pensiones para hacer su fortuna. Entonces, cuando tú ves el sistema completo, no solo las grandes fortunas, sino dónde sacan las inversiones para hacer las grandes fortunas, es de las plata de los trabajadores y trabajadoras que están en el fondo de las AFP. Entonces, y decimos, bueno, este año tenemos un 73% más de fortuna de aquellas personas, y estamos diciendo que no podemos hacer un impuesto a esos súper ricos para que de alguna manera devolver esto e incorporar
incorporarlo, ¿no es cierto?, al país para ocuparlo en la pandemia y que podamos estudiar posteriormente este impuesto en una reforma tributaria más amplia. Si eso es lo que estamos diciendo. Pero no me contestaste, Alejandra Sepúlveda, al tema de eventual conflicto de interés del presidente de la República. Le vamos a dar, la palabra sobre eso a Sebastián Izquierdo. Sebastián, una persona tan rica que tiene dinero en todas las actividades económicas prácticamente conocidas y por conocer, cualquier cosa que haga le puede afectar su patrimonio. Entonces, impuesto a los súper ricos evidentemente le va a tocar el bolsillo. Eliminar exenciones tributarias le va a afectar su bolsillo. ¿No será esta inmovilidad tributaria que estamos producto de eso, del conflicto de interés que pudiera tener el presidente de la República como uno de los hombres más ricos de Chile? Yo creo que es importante señalar que el presidente de la República se sometió a un fideicomismo ciego y por lo tanto dentro de la administración actual él hoy día literalmente está ciego. Ahora, sí, pero cualquier cosa que afecte a los súper ricos les va a afectar a él, aunque sea un fideicomiso ciego o tuerto. O sea, y de por sí también las exenciones tributarias y de por sí cualquier actividad que proponga el Ejecutivo es bastante probable que le tenga un impacto. Y la verdad es que yo me pregunto entonces, ¿por qué este impuesto a los súper ricos, si sabemos la experiencia internacional que lo hizo ya en 1950, nosotros estamos debatiendo esto después de 60 años, y la verdad es que atribuírselo solamente a un presidente que actual, yo creo que es injusto. Ahora, déjeme decirle a mí, el siguiente punto, y que tratando de buscar acuerdos con la diputada, la verdad es que qué mejor que, por ejemplo, combatir los grupos de interés que están hoy día bloqueando el impuesto al diésel, que sabemos que es bajísimo, sabemos que contamina un montón, y esos recursos que son muy cuantiosos, si es que realmente subimos esos impuestos, que básicamente es una exención, es un privilegio tributario que tiene cierto grupo de interés, lo canalizamos en bajarle el precio del transporte, es decir, la micro de Arica a Punta Arenas de todos los chilenos a la mitad, para que se entienda un poco. Esas son la cantidad de recursos que hoy día estamos dejando de percibir por solamente un ejemplo de exención tributaria. Y la verdad es que si ya tenemos este acuerdo de economistas, ya tenemos la mirada del Fondo Monetario, yo creo que eso es lo que hay que empujar. Y así no vamos a recordar... Sebastián Izquierdo, justo diste un ejemplo de exención tributaria que es perfecta, que debiera eliminarse sin ningún lugar a dudas, dicen los entendidos, ¿no? Pero que no afecta necesariamente a los súper ricos. Hay otras exenciones que afectan directamente a los súper ricos, como no pagar impuestos de las ganancias de las compras y ventas de acciones. Es decir, es una cosa increíble que exista eso. Oye, pero volvamos a Alejandra Sepúlveda. Yo discrepo en todo caso en eso. ¿Por qué? Porque los que consumen el diésel son los grandes empresarios que tienen flotas de camiones gigantescas. No, sí, son gente rica, pero no están en el listado de Forbes. No son los súper ricos, son gente rica, pero no están los súper ricos. El problema de Chile son los súper ricos, el 0,01. Ojo que en el proyecto de la diputada hablamos de súper ricos, personas que tienen 22 millones de dólares para arriba, y en la lista de Forbes le estamos hablando de personas que están en torno a los 3.000 millones de dólares. O sea, la definición del proyecto es bastante más ahí hay un problema de definición, diputada Sepúlveda. Usted la puntería la pusieron demasiado abajo, quizás, ¿no? Mira, lo que pasa es que nosotros teníamos, y fue una discusión que hicimos, ¿no es cierto?, con expertos y funcionarios incluso, ¿no es cierto?, del Servicio de Impuestos Internos. Si la puntería la dejábamos en los 22 millones de dólares o la dejábamos, ¿no es cierto?, en 100 millones de dólares. Y fuimos estratificando, ¿no es cierto?, pero dejamos los 22 entendiendo que era discutible. Pero yo quiero volver a lo súper rico y al conflicto de interés. Yo creo que tú tienes mucha razón. En una palabra, diputada Sepúlveda, en una palabra, mira, nosotros sabemos que en teoría está el fideicomiso ciego, pero sabemos, ¿no es cierto?, las cualidades del presidente, que tiene su mirada, sus oídos, sus ojos puestos en todas partes. ¿Ah? Y ahí tenemos todas las comisiones investigadoras que están en la Cámara de Diputados en relación al tema. Entonces, aquí obviamente que hay conflicto de interés. Yo no esperaría ingenuamente, que el primero que colocara a disposición esta idea fuera el propio presidente, frente a lo que está ocurriendo hoy día en el país, y que se sometiera y que impulsara un impuesto a los súper ricos pensando en el 2,5 de su fortuna en términos de patrimonio. Entonces yo creo que, mira,
todas las exenciones tributarias, ahí Sebastián, todas las anteriores que tú quieras, que te las hemos propuesto incluso al ministro Briones y no quiso hacerla en su minuto. Pero aquí lo que estamos diciendo, se ha aumentado un 73% de un año para otro las fortunas más grandes de Chile. Y además, vamos a tener que dejar para otro día esta conversación, diputada, porque se nos acabó el tiempo. Tenemos tanto argumento, Federico. Oye, muchas gracias, diputada Alejandra Sepúlveda, Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Centro de Estudio Horizontal. Muchas gracias por esta conversación. Ahora damos término al mostrador en la clave y viene en combinación clave con Fernando Paulsen. Muchas gracias, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Copeut es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeut, el lugar donde todos ganamos. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador en la Clave.